Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Quispechire Patricia Alessandra y hoy les voy a hablar sobre el ejercicio número 1. Para este ejercicio nosotros primero tendríamos que realizar lo que es el reemplazo em, de los elementos que están acá en la gráfica por sus elementos de impedancia como tal. Pasar de elementos pasivos por sus impedancias de cada uno. Luego tendríamos que reemplazar las fuentes y variables temporales para poder transformarlo a Laplace. Luego vamos a tener que suponer las direcciones de las corrientes de cada malla, ya que en esta gráfica se puede observar dos. Para ello vamos a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff para cada malla. Luego resolveremos las ecuaciones simultáneas para la salida y por último vamos a formar la función de transferencia. Para el desarrollo de este ejercicio, veremos qué es lo que nos está pidiendo, en lo cual nos pide la corriente em, sobre el voltaje. Bueno, una vez transformado de la gráfica a sus correctas impedancias, vemos que la resistencia viene a ser, la impedancia de la resistencia viene a ser la misma resistencia, la impedancia de la bobina viene a ser L por S, la impedancia del capacitor viene a ser 1 sobre C por S y las demás vienen a ser en función de S. Para resolver este ejercicio tendremos que separar la malla 1 y la malla 2. Para la malla 1 vemos que es, por fórmula de la ley de Kirchhoff es la resistencia número 1 por la corriente 1, la función, más la impedancia de la bobina por la corriente 1 de la función, menos por la impedancia de la bobina por la corriente número 2 de la función, todo igualado al voltaje. Ahora, para la malla número 2, vemos que es la resistencia número 2 por la corriente 2 de la función más la impedancia del capacitor por la corriente 2 de la función más la impedancia de la bobina por la corriente de la función número 2 menos la impedancia de la bobina por la corriente 1 de la función. Todo esto igualado a 0 ya que no tenemos una entrada de voltaje. Ahora lo que haremos es ponerlo de forma algebraica para poder ponerlas en una matriz. Como se puede observar en esta matriz, vemos que la primera fila, que es el R1, la resistencia número 1 más la impedancia de la bobina, y en la parte inferior, que es menos la impedancia de la bobina, pertenece a la corriente número 1 y al costado lo que es la segunda columna, podemos encontrar lo que es la negatividad de la impedancia de la bobina y en la parte inferior la impedancia de la bobina más la resistencia 2 más la impedancia del capacitor. Esto representa a la corriente de número 2. Se hace todo esto para luego hallar lo que es la corriente número 2, reemplazando en este caso la matriz, a lo que llegamos a la conclusión de que nuestro problema sería igual a que nuestra corriente 2 sobre nuestro voltaje S sería igual a la impedancia de la bobina sobre nuestro determinante. Y nuestro determinante es igual a la función de la resistencia número 1 más la resistencia número 2. Todo esto multiplicado por la impedancia de de la bobina por la impedancia del capacitor al cuadrado. Todo esto más la resistencia 1 por la resistencia 2 por el capacitor más la bobina, todo esto por S más la resistencia número 1. Y ese sería el resultado como tal. Saludos, profesor. Mi nombre es Condérico Machón Canteño Yafet y le voy a exponer y explicar el segundo ejercicio con resorte, amortiguador y la masa. Por ello, la señal de entrada vendría a ser la fuerza, la señal de, la señal de salida vendría a ser el desplazamiento y tenemos los valores de cada uno. Antes de resolver tenemos que sacar
características del ejercicio, que vendría a ser la fuerza, que es la dirección de movimiento, el desplazamiento, que está representado con la X y es proporcional a la velocidad, el amortiguador, que está representado con la letra B, su función es disipar la energía del sistema y a su vez es una fuerza que se opone al movimiento. De igual manera, el resorte se encarga de auxiliar el sistema y es una fuerza que se opone al movimiento. Como primer paso vamos a modelar el sistema con la segunda ley de Newton y para ello se nos muestra la siguiente fórmula, que es la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Se obtiene que el amortiguador, que la fuerza es positiva porque va en dirección al desplazamiento, menos el amortiguador es negativo porque se opone al desplazamiento y es proporcional a la derivada de X. Entonces tenemos que el resorte es negativo porque se opone al X y es multiplicado por el desplazamiento mediante la ley de Ohm. Y todo esto es igual a la masa por la aceleración, y la aceleración se puede representar por la segunda derivación de la posición. Para acomodar nuestra ecuación vamos a pasar todas las fuerzas para que sean positivas, igualando a la fuerza aplicada. Es por ello que se tiene la siguiente forma y se deduce que es una ecuación de segundo orden. Como segundo paso vamos a aplicar la transformada de Laplace. Es por ello que las derivadas las transformamos en dominio frecuencial de S. Luego factorizamos y sacamos el factor común, que sería X, que vendría a ser esta parte de la X de S. Y finalmente tendríamos nuestra función de transferencia. Para ello vamos a reemplazar los valores, que sería M, 1 kilogramo, que sería la masa, K, que sería el resorte de 20 newtons sobre metro, y B, que sería el amortiguador, que sería 10 newtons sobre metro. Como podemos ver, ya lo reemplazamos acá. Y mediante software MATLAB, función Simulink, hacemos el diagrama en lazo abierto y nos saldría una representación gráfica de este modo. Y para allá el control P y D tenemos que realizar mediante el método curva de reacción de Figures-Nichols para hallar los parámetros de constante de tiempo y el retardo. Una vez hecho el método, hallamos que la ganancia es de 0.05, el retardo es de 0.063 aproximadamente y la constante de tiempo de 0.69 aproximadamente. A continuación calculamos los parámetros Kp, tiempo de integración y tiempo de derivación, y obtenemos que nuestra ganancia proporcional es de 13.143, nuestro tiempo de integración es de 0.126 y nuestro tiempo de derivación de 0.032. Finalmente hallamos las ganancias, que es para KI y KD, que básicamente el Simulink y el bloque de P y D se inserta solo ganancias. Para hallar la ganancia integrativa, dividimos la ganancia proporcional sobre el tiempo integral y nos sale con un resultado de 104.31. Y para hallar la ganancia derivativa multiplicamos la ganancia proporcional por el tiempo derivativa y nos sale como resultado 0.421. Finalmente lo representamos en Simulink, pero en esta vez en lazo cerrado, como se puede observar.
aumentándole un sumador y un mux. Colocamos nuestros parámetros proporcionales, integral y derivativa y nos sale una respuesta, una gráfica como se muestra en la siguiente gráfica, y podemos observar que el sistema se estabiliza aproximadamente en los 4 segundos. Eso sería todo. Gracias, profesor.